Estaba echándole un ojo a este libro, fíjense, Saramago, el Nobel de lo imposible, y aquí firmado por Juan Pinilla, que lo tengo ya por aquí. Le he dicho que íbamos a hablar con Juan Pinilla de flamenco, bueno, de flamenco, de literatura, de historia, en fin, podemos hablar de muchas cosas. Juan Pinilla, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a ti, un placer. ¿Cómo estamos? Estoy bien dentro de lo que cabe, ya uno va acumulando años, acumulando experiencia y quieras que no, pues bueno, la vida se torna un poco dramática dentro de lo que cabe, pero bien, no, un poco. Llegadito hace muy poco del otro lado del charco, ¿no? De Estados Unidos, sí, hemos estado en Virginia, el estado de Virginia, en Charlottesville, que es una de las ciudades más antiguas, cuna un poco de la democracia estadounidense también, de aquella guerra de la independencia, cuna de Thomas Jefferson, no cuna exactamente, pero sí fue donde Thomas Jefferson fundó la Universidad de Virginia, Virginia University, que es una de las más importantes en todo Estados Unidos, de las públicas. Y bueno, de alguna manera también, aparte de presentar nuestro proyecto, nuestro trabajo en torno al exilio que como Juan Ramón Jiménez acabó en Estados Unidos, hemos hecho una actuación muy interesante también en la inauguración de la exposición de John Sargent, uno de los grandes pintores románticos que pasó por Granada, pintó Granada y retrató especialmente a artistas flamencos, a gitanos del Sacromonte, y he formado parte entre comillas, del equipo de asesores expertos que han trabajado para confeccionar esta exposición en la National Gallery de Washington. Y bueno, aprovechando que tenía esta pequeña gira por Estados Unidos, también hemos actuado allí en la National Gallery. Qué bien. Oye, ¿sabes qué pasa? Uno cuando habla con Juan Pinilla se queda así como diciendo, bueno, pues hablaríamos toda la tarde, porque es verdad que consigues, simplemente hablando, que conozcamos, que sepamos la dimensión del flamenco. A todo lo que llega, a todos los ámbitos. ¿Cómo puedes vincular el flamenco con una exposición en Estados Unidos? ¿Cómo se puede vincular a libros, a discos, la historia? Pues por esa dimensión que tiene Universal, una música nacida en un pueblo tan humilde como ha sido el pueblo andaluz, cuya literatura y cuya historia posee las metáforas y las imágenes justas para trasladarlo, hacer traslaciones al mundo entero, a todo lo que acontece. Decía Paco de Lucía, el gran genio flamenco indiscutible, que había que ser muy de su pueblo para ser universal, ¿no? Yo creo que al final los valores universales del flamenco, Fernanda de Utrera, Bernarda, lo decía, eran dos hermanas, Fernanda y Bernarda de Utrera, dos cantadoras gitanas de esa cuna flamenca que es Utrera, decían que dentro del flamenco cabe hasta la guía de teléfono, si tú eres capaz de hacerlo dentro de lo que son los cánones estéticos, musicales, rítmicos. Y en ese sentido, bueno, mi primer disco ya hice una letra, es decir, extraje la música de la letra que compuso grandísimo, además un pintor del exilio murciano, que trabajó muchísimo las formas desde el punto de vista vanguardista y que escribió sobre la pintura. Pintura no es hacer sacrificio, es quitar, desnudar y poco a poco el alma va acudiendo sin trabajo, ¿no? Entonces, toda esa música que hay en torno también a aquello que grabó Enrique Morente, que fue lo último que dejó. Enrique se dejó todas las luces encendidas en Granada porque no esperaba la muerte, sin lugar a dudas, y se dejó su estudio encendido, como digo en alguna letra por ahí, y grabó aquel hijo del dolor que en el silencio creó su propia voz, Señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo, dedicado a Van Gogh, que es una letra de Antonio Vena en realidad. Y es decir, hay muchas representaciones que tienen que ver con lo particular y con lo divino y con el mundo de la pintura, que en este caso el que nos ocupaba en la National Gallery. Y bueno, al final el público lo que pedía era flamenco puro. Eso es la pregunta que te iba a hacer. Un público como el de Estados Unidos, sí. ¿Cómo acoge el flamenco? ¿Con qué se emociona? ¿Con qué se le eriza la piel? Fundamentalmente con el baile y con la guitarra, que son, digamos, los lenguajes casi eucarísticos del flamenco, que no necesitan un idioma, una interpretación. Pero también les llega, yo recuerdo una actuación en 2005, fíjate, yo era muy jovencito, en Teherán, en Irán, justo acababa de ganar las elecciones Mahmoud Ahmadinejad, y ahí entramos Luis Mariano, el guitarrista de Granada, y un servidor, e hicimos una actuación en la sala Bagdad de Teherán, que era uno de los teatros de la época del Shah de Persia, y la gente que llenó aquello, porque era una especie de apertura del régimen, que llenaba la sala los 2 días que estuvimos actuando, cuando terminábamos decíamos, nos decían,
I feel the soul. I don't understand the lyrics, no entiendo las letras, but I feel the sound, the soul, entiendo el alma con el que canta. Y es muy curioso, Jerónimo, porque en todos los sitios a los que viajo, especialmente los que están vinculados con países árabes, con países de la cuenca mediterránea, nos dicen el flamenco viene de aquí. Me lo han dicho en Sudán, porque por la fuente del Nilo, a través del Nilo, llegaron los barcos que trajeron la música. Me lo han dicho en Italia, me lo han dicho en Croacia, me lo han dicho en Grecia, me lo han dicho en Israel, me lo han dicho en Palestina, y me lo han dicho también en países como, bueno, tan dispares como puede ser la cultura persa en Irán y en Irak, que también estuve en el año 2013 en la misma Bagdad. Y bueno, un poco de todo eso. ¿Qué tiene del árabe el flamenco? Tiene mucho de muchas cosas. El flamenco, es decir, como la misma historia de Andalucía, Andalucía es una tierra por la que históricamente han pasado, bueno, pues si no, desde Tartesos, posteriormente cuando empiezan a llegar los fenicios a establecer sus colonias aquí, después los cartagineses, después la dominación del Imperio Romano que vence a los cartagineses, como sabéis, y después del Imperio Romano llegan los visigodos del norte, cuando decae el Imperio Romano de Occidente, que siempre hay que diferenciar entre de Occidente y el de Oriente, que luego se situó en Constantinopla, que fue tan interesante, ¿no?, el Imperio Otomano, y después de ellos llegan la dominación musulmana, que posteriormente sería de los nazaríes aquí en cuestión de Granada. Son 7 siglos, por lo tanto, algo tiene que quedar siquiera en el ambiente, siquiera en el paisaje. Nosotros tenemos mucho en nuestro idioma y tenemos mucho en nuestras costumbres, en nuestra lengua. Y como el flamenco está tan enraizado con la lengua, con la forma de hablar y de hacer y de sentir del pueblo andaluz, pero también quizás de los pueblos del sur de la península ibérica, porque también entra ahí, digamos, la región de Murcia, una parte de Levante, una parte de Extremadura, pero especialmente Andalucía y dentro de Andalucía determinadas zonas, ¿no? En ese sentido, pues hay mucho de lo árabe y tanto que se están estudiando, se están haciendo incluso tesis doctorales, porque sabemos, por ejemplo, que la palabra olé viene de Allah, una expresión que todavía va a los países árabes y ellos en vez de olé dicen Allah, como Dios es grande, viva Dios, cuando les gusta algo, ¿no? En el flamenco se acuñaba, ya no lo escucharás, pero todavía en los discos de los años 20, años 30 del siglo XX, tú escuchas y dicen viva Dios, cuando les gusta algo, ole, viva Dios. Eso es sería más bien un laje, en el culto gitano se sigue diciendo también. Se sigue diciendo todavía mucho, se sigue diciendo porque digamos que todavía los gitanos andaluces son los que mantienen más la tradición esa arcaica y antigua del flamenco, por suerte, ¿no? Porque, bueno, como sabes, está muy distorsionado todo eso. Entonces, hay mucho del árabe, hay mucho de la cultura árabe, hay incluso letras que no sabemos qué significaba y resulta que son partes de suras del Corán, o sea, imagínate, ¿no? Y la raigambre tan grande. Hay cantos, bueno, ahí están las grandes experiencias con la orquesta de Checara de Tetuán, o con tantas otras músicas andalusíes que confluyen de una forma espectacular, ¿no? Que apenas hay que empujar un poquito para que eso entre de manera maravillosa. ¿Cómo llega José Saramago a un libro de Juan Pinilla, El Nobel de lo Imposible? Primero porque estamos en el año 2022 y él nació en 1922, con lo cual estamos en el año de su centenario, al igual que el centenario del concurso de Cantejondo, también el segundo centenario de Pío Baroja y el centenario de un artista granadino que no se nos debería pasar, que fue el gran escritor, poeta y rapsoda del Albaicín, Manuel Benítez Carrasco, que hizo parte de su vida, el gran Manuel Benítez Carrasco. Además, con toda la polémica que ha tenido en su casa y claro, demás. Exactamente, y muy olvidado en Granada, por suerte hay una tertulia que lleva su nombre, y digo por suerte porque para los flamencos ha sido fundamental. Él escribía con un gusto andaluz musical para el flamenco que lo han cantado desde Rocío Jurado en el flamenco y prácticamente todos, ¿no? Entonces, es el centenario, yo tuve la suerte de conocerlo aquí en Granada en torno al Festival Siete Soles, Siete Lunas, que él presidía de forma honorífica, junto a Darío Fo, otro gran premio Nobel italiano, en este caso, lo conocí, igual que he conocido a Pilar del Río, que como sabe ha sido su gran amor. Ahí está, bueno, además esa es una ilustración del maestro Joaquín López Cruz, almeriense afincado en Granada hace muchísimos años, y además eso relata el beso que se dan Saramago y Pilar del Río, que como sabéis una periodista que aunque nace en Sevilla, la mayor parte de su familia, sus hermanos, los del Río, que merecerían un programa aparte, son 15 hermanos, 15 hermanos, y Saramago era niño único, o sea, imagínate, decía, los energúmenos de los hermanos de Pilar me tienen loco en esta fiesta de Navidad o en alguna fiesta, porque son tremendos, yo los adoro, tengo la suerte de conocerlos casi a todos, y son de Castril, ellos nacen de Castril, ¿sí? Muchos de ellos, yo creo que la mayoría viven en Granada, Chema, Teresa, Jesús, hay muchos que viven en Granada,
y bueno, pues, por toda su familia tuve la suerte de conocer a José. Aparte, hay muchos paralelismos en mi vida, salvando las distancias con la suya, que me acercaron todavía mucho más a su obra, pero también a su pensamiento, a su forma de ser, a su forma de andar por el mundo, un ser profundamente ético, un filósofo del siglo XXI, como digo en el epílogo, y un hombre que lo titulo el Nobel de lo imposible, como ves, porque hizo posible lo imposible. Es decir, nace en una familia completamente ágrafa, muy pobre, tremendamente pobre, se mudan a Lisboa siendo apenas un niño, tienen que vivir en casas compartidas debido a la situación económica, apenas completa sus estudios primarios, entra a trabajar cuando era un preadolescente con 12 años y se mete en las bibliotecas públicas donde empieza a leer y a convertirse en el escritor. Escribió una primera novela en los años 40, cuando estaba recién casado, muy jovencito, la segunda no tuvo apenas repercusión, deja de escribir casi 20 años, y cuando se queda, después de la Revolución de los Claveles, que pasa por muchos trabajos, ¿no?, porque lo expulsan, por comprometerse políticamente, él milita en el Partido Comunista Portugués durante la dictadura de Salazar y posteriormente con Marcelo Caetano. Es decir, es un tipo muy interesante, que cuando todo el mundo piensa en jubilarse, en torno a los 60 años, él decide hacerse escritor porque lo echan de un periódico posterior a la Revolución de los Claveles, en la que ocupó un puesto de importancia. Y a partir de ahí empieza a escribir, bueno, pues esas obras cumbre y clave del pensamiento de la literatura universal, que lo llevaron a conseguir en 1998 el Premio Nobel de Literatura. Hay que ver no solo lo que significan figuras como José Saramago, sí, sino lo que tiene que ser conocerlo. Sí. ¿Qué desprende? Bueno, pues yo me lo he preguntado también muchas veces, ¿no? Porque a veces, quizá también por el respeto que te da conocer la obra, porque tú estás al lado, por ejemplo, yo he estado a veces al lado de artistas que no he conocido. Recuerdo cuando conocí a Calle 13, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando nos nominaron al Grammy Latino, Fernando Valverde, el poeta granadino, David Caro, estábamos al lado de Calle 13, no sabíamos quiénes eran. Posteriormente he conocido su música y lógicamente me he enamorado de su arte, de sus letras, ¿no? Pero no valora, hasta que no conoces algo, no lo valoras de verdad. Y en ese sentido, como yo había leído mucho a Saramago, como me ocurrió con García Márquez, con Mario Vargas Llosa, Almudena Grandes, que se nos fue hace tan poco, ¿no? Luis García Montero, que es nuestro granadino. Hace poquito estuvimos con él también. Exactamente, cuando los conoces y sabes que son de aquí, en el caso de Luis, ¿no?, y los tienes tan cercanos, bueno, pues sientes una sensación muy, bueno, no sabes casi ni cómo describirla, pero hay algo muy profundo, ¿no? Sabes que estás ante una gran persona, una persona que tú admiras profundamente, pero que sobre todo lo admiras como persona cuando ves la educación, la corrección, la moral, la ética, cómo andan por el mundo. Entonces, de alguna manera son como una especie de faros, de guía, en cuyo espejo tú te quieres mirar. Y es una forma, bueno, una especie de autotest, de autoevaluación que te haces a ti mismo y decir por si vas en el sentido correcto. Yo digo ahí en el libro que leer a Saramago me ha hecho mejor persona. Todos estos artistas que te he nombrado, como te hubiera dicho Enrique Morente, por ejemplo, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, todos esos grandes, Eva la Hierbabuena, cuando los ves, yo tengo una teoría nada científica, Jerónimo, y es que los grandes artistas son las mejores personas. Porque difícilmente te puedes encontrar, decirte, es obligatorio, casi. Es cierto que a lo largo de la historia ha habido, bueno, grandes pensadores, ¿no?, que han sido unos canallas en su vida, pero bajo mi experiencia, que es de lo único que puedo hablar, los mejores artistas que yo he conocido han sido las personas más sencillas, nobles, honestas y cultas. Y cultas en el sentido, no es necesario tener carrera universitaria, es decir, yo de hecho aseguraría que el mundo está lleno hoy día de borricos con licenciatura y con grado, borricos, analfabetos, es decir, analfabetos funcionales que saben leer y escribir, pero no los pongan a leer ni a escribir porque les puede dar una embolia múltiple, ¿no?, y colapsar. Es decir, Saramago nunca tuvo una carrera universitaria. Esto no quiere decir que, por supuesto, hay gente con carrera, genios, absolutos genios, ¿no?, pero entender el fondo de la cuestión. Y él era como, al igual que Paco Umbral, no llegaron a ir casi ni al colegio, y Umbral fue Cervantes y en el caso de Saramago fue Premio Nobel de Literatura. Yo, después de leerlo, me considero mejor persona. Si tuvieras, Juan, que elegir cuidadosamente dos personas, uno que haya sido pilar fundamental en la historia del flamenco conocida y otro u otra que haya cambiado, que haya revolucionado el flamenco, ¿quién sería? Difícil, porque tenemos que hacer tres apartados: cante, baile y guitarra.
En el mundo de la guitarra, sin duda, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Sin lugar a dudas. Manolo se nos fue hace tan poco, como sabéis. Me había invitado a ir a su casa, fíjate lo que son las cosas, me había invitado y no pude nunca ir. Sí que lo conocí, estuve con él en alguna ocasión. A Paco de Lucía lo vi, pero no lo llegué a conocer. Sin duda, el gran creador y el gran revolucionario de la guitarra, creador. No sabría dónde poner al uno y al otro. En el mundo del baile, Antonio Gades, y por hablar de una mujer, Eva la Hierbabuena, por venirnos también a la actualidad, porque si no me estoy yendo muy atrás, pero Eva la Hierbabuena puede ser una de las cimas del pensamiento, totalmente, cimas del pensamiento del baile flamenco en la actualidad, sin lugar a duda, y además sin aditivos, no necesita venderse, ni corromperse, ni impostar nada. Ella tiene un lenguaje muy claro, muy decidido, y luego en el cante te diría Enrique Morente, sin lugar a dudas, y de otros tiempos La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, ahí entre los dos ando. La Niña de los Peines y Manuel Vallejo han sido otras cimas del pensamiento musical. ¿Cómo? Eso es algo que se pregunta a mucha gente, es decir, cómo gente que no sabe leer ni escribir, y por supuesto no sabe leer un pentagrama, fueron capaces de escribir algunas de las, válgame la redundancia, algunas de las páginas musicales más importantes de la historia de la música popular del siglo XX. Eso es algo, un enigma por descifrar. Y en el mundo del flamenco, aquí en Andalucía, se hacía. Y se hacía con creces. Y como decía Antonio Mairena, el gran maestro don Antonio, es que hay muchos nombres en el mundo del flamenco que no los puedes evitar, ¿no? Decía, subí a una alta montaña a buscar leña para el fuego y como no la encontraba al valle, bajé de nuevo. Es decir, llevé el flamenco a lo más alto de la alta montaña para intentar llevarlo a la altura de la pintura, de las otras artes, de las otras músicas. Dice, pero como no encontraba, como no necesitaba el flamenco, cuando yo vi lo que aquello era, el flamenco no necesitaba, porque el flamenco ya era y ya estaba a la altura, al valle bajé de nuevo a Andalucía. Me vine de nuevo reconfortado. El flamenco es que es no cabe en el papel, como decía Eugenio Noel. Yo escuchaba, a mí me gusta mucho de vez en cuando por las noches, antes de dormirme, ponerme entrevistas antiguas. Soy muy fan de ello. Sí. Y escuchaba hablando a Lola Flores y a Juanito Valderrama. Increíble. Y decían, una cosa es cantar flamenco y otra cosa es tener el deje gitano. Decía Juanito Valderrama, yo controlo técnicamente casi todos los palos del flamenco, por no decir todo, pero esa voz gitana que puede aportar otra gente, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué hay? ¿Cuál es el rasgo? Pues mire usted, si esos gitanos hubieran nacido en Andorra o en Francia o en Alemania, no habría flamenco. Por lo tanto, eso es una particularidad andaluza, de los gitanos, si quieres, andaluces, con lo cual la importancia es Andalucía, no la raza. Porque además hablaríamos en términos racistas, porque decir que todos los gitanos, como dicen algunos, cantan flamenco, yo he visto algunos claro que te tienes que pegar cabezazo contra la pared, no saben hacer una palma. Es decir, y esto lo digo desde un punto de vista de que creo que ya ese debate, porque el propio Juanito Valderrama sufrió mucho con eso, ¿no? Es decir, él no se pudo venir hasta que acabó una cierta dictadura estética en Andalucía, no se pudo venir a vivir a Andalucía, porque es que se hubiera muerto de hambre. Es decir, ¿por qué los gitanos de Alemania no cantan flamenco? ¿Por qué los de Inglaterra no cantan flamenco? ¿Por qué los de Italia no cantan flamenco? ¿Por qué los de Portugal no cantan flamenco, que está aquí mismo, que tienes que cruzar nada más el puente? Huelva, con cruzarlo y ya está. Claro, porque es una cuestión particular de Andalucía. Por lo tanto, eso tiene mucho más que ver. Decir, por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de aquí de Víctor Charico, que era del Albaicín, se nos murió muy joven, de mi generación. Pues yo no sé decirte la voz que tenía Charico, pero desde luego una voz que tiene mucho más que ver con lo que llaman las voces gitanas que con otro tipo de voces, ¿no? Que pueden ser redondas, laínas. Yo soy más, digamos, de la otra escuela, ¿no? De la escuela de Valderrama, de Pepe Marchena, de Vallejo, de La Niña de los Peines también. Y en ese sentido, yo que disfruto, porque he nacido en una familia de grandes aficionados, y lo mismo me ha gustado Camarón, que me ha gustado Morente, o que me ha gustado Caracol, que Vallejo, o que el propio Angelillo, que tenía la voz laína, ¿no? Me considero un donante universal. Por eso ahí también les declaro mucho la guerra a los que se creen que el flamenco es como el Madrid y el Barça, ¿no? O eres del Madrid o del Barça. No, mire usted, a usted no le gusta el fútbol, a usted le gusta nada más el Madrid, por lo tanto no le gusta el fútbol. He conocido muy pocos buenos aficionados al fútbol. ¿Sí? Tengo amigos, tú sabes que tengo un montón de amigos futbolistas, me habrás visto con muchos de ellos, primos que juegan en equipos y demás, entonces estoy muy rodeado de futbolistas, pero les tengo la de guerra de clan en el sentido de decirles, ¿os gusta el fútbol de verdad? ¿Os gusta nada más pertenecer de forma fanática, que son muchos de este país también, ¿no? Eso que decía, españolito que vienes al mundo y te guarde Dios, una de las dos Españas del arte, el corazón, ¿no? Una de las dos Españas, decía Machado, el
Madrid o el Barça. En el flamenco pasa lo mismo. Hay quienes son muy de Camarón, por lo tanto no les gusta el flamenco, les gusta Camarón únicamente. Hay quienes son muy, pues no sé, ponerte, no sé, como fueron de Manolo Caracol, no les gusta el flamenco, les gusta Manolo Caracol, y yo me considero un aficionado al flamenco. Por lo tanto, me paro a discutir a los demás, les doy la razón, les digo sí, 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 con los aficionados al flamenco. Con los que pertenecen a los ismos, no, porque están muy, muy limitados. Y el mundo es tan sumamente complejo, Jerónimo, y el flamenco lo es, como lo puede ser la política, como lo puede ser la literatura. Es decir, todo tiene tantas aristas, tanto cuanto más te acercas y pones la lupa te das cuenta que el mundo es profundamente denso y complejo. El problema es que de esta gente que son tan sumamente reducidos que lo reducen todo al simplismo, y no hay nada como el simplismo. Fíjate, Juan, hay que ver como algo tan esencial, tan puro, tan del alma, tan sin dobleces, tan de raíz, llega a ser tan complejo cuando te paras a observarlo. Totalmente. Algo que nace directamente de la tierra. Es muy bonito decirlo así. Es súper complejo. Sí, 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 yo también me sorprendo. Y me encanta como lo has dicho, porque es que es así. Es decir, como algo que en apariencia puede ser tan simple, luego te acercas, y te acercas con la lupa, como hemos dicho antes, y ves las múltiples aristas que tiene, tantos colores, muy interesante, muy interesante. ¿Se puede llegar a conocer todos y dominar todos los palos del flamenco? Se puede llegar a conocer, dominarlos bien en una vida. A ver, ¿Alguien lo ha hecho? Sí, hay grandes genios. Manuel Vallejo era uno de ellos, y la Niña de los Peines, sin duda. Quizá la Niña de los Peines puede haber sido el ejemplo de, fíjate, una mujer dentro del mundo del flamenco que ha sido tan sumamente, o dicen que ha sido tan sumamente machista. Yo puedo compartir ciertos rasgos, pero no estoy del todo de acuerdo, porque las mujeres flamencas han sido las más libres de Fíjate, la en el concurso del 22. Por ejemplo. Tenemos a Niña de los Peines, la Gazpacha. Por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero la Niña de los Peines era una mujer tremenda, además ella tuvo como 2 o 3 maridos, culminó con su gran amor que fue Pepe Pinto, y una mujer muy hecha para adelante, muy de su tiempo. Y Pastora sí que podía haber sido, yo creo que sí, que ella sí llegó a dominarlo todo, porque lo mismo cantaba muy bien a ritmo, igual que Vallejo. Lo que pasa es que la voz de la niña, digamos que tiene mucho más consenso. Vallejo, al ser una voz laína, hay gente que no le gusta, ¿no? Por esos prejuicios que tiene la mayoría. No es cuestión de gusto, sino de prejuicios. Pero al final hay cosas que no te gustan, pero cuando te paras a analizarlas y a estudiarlas, dices, hostia, pues resulta que estaba equivocado y tenía prejuicios aquí. Por eso de evitar lo simple e irte a lo complejo, ¿no? Que eso es lo que deberíamos hacer todos los seres humanos. Lo que pasa es que a ver quién... aparte estamos rodeados constantemente de gente que con hechos muy simples de la voluntad se dan por vencidos, ¿no? Y es difícil eso de estudiar y cambiar de opinión, es muy complicado. Y quizá Pastora, ¿sí? O sea, pregunta que me gusta, quizá Pastora y Vallejo también, como te digo. Enrique Morente también, Camarón fue un cantado muy, muy, muy largo. Pero ha habido pocos ejemplos en la historia Chacón, que tuvieran ese consenso. Fíjate, yo que, y ya se lo digo por aquí, vamos a tener la fortuna de hablar con Soledad Morente, vamos a hacerle una entrevistita en un lugar muy especial, dentro de nada, de muy poquito presenta nuevo espectáculo. Pues le dais un beso de mi parte, le decís que la quiero y la admiro. Ah, vale, pues yo se lo digo de tu parte. Ella lo sabe, pero tú díselo. Yo se lo digo. Enrique Morente... me paro a pensar, que hablamos del conocimiento del flamenco, de la complejidad, para no destrozar el flamenco o no destrozar cualquier disciplina y hacer un cambio tan brusco, tan raro, ¿no? Tienes que ser un auténtico genio y conocedor muy, muy, muy profundo. Qué bien. Para poder lograrlo. Qué bien, Jerónimo, te agradezco mucho la pregunta, porque además me encanta cómo lo has formulado. Absolutamente, es decir, yo me he hartado de decir que Paco de Lucía, por poner ejemplo, y Enrique Morente llegaron a profundizar tanto, y Manolo Sanlúcar, en el conocimiento de sus disciplinas, que si Picasso tocó con los dedos las pinturas de Altamira, Enrique Morente llegó hasta Tío Luis de la Juliana, que era porque fue tan sumamente aficionado, acumuló tanta, cuentan que de jovencito se venía aquí, se gastaba el dinero en escuchar a los viejos, como Cobito, uno de los grandes maestros también que teníamos aquí en Granada, Manolo Ávila, si me fui a escucharlo, a Cobito lo sacaba de su casa, esto me lo cuenta su nieta Ana. Y era todo por esa necesidad de conocer que hemos dicho antes, de no quedarse en lo simple, de no quedarse en lo banal, sino de ir más allá, de ver cómo eran los registros, cómo eran los melismas, hasta dónde se llevaba el cante, cómo hacía la cuadratura con la guitarra, porque Cobitos traía una escuela que le había aprendido Jerez, también en Sevilla, luego se iba Manolo Ávila, que era más del corte de Chacón. Es decir, Enrique llegó a atesorar tanto conocimiento, lo aprendió con Pepe de la Matrona, aprendió de Bernardo de los Lobitos, de todos los grandes, es que fue inteligentísimo. Por eso
sin lugar a dudas, es que esa acumulación de sentimientos y de conocimientos le acabó dando un impulso que estaba muy por encima de los demás, como le ocurrió a Camarón en otra, digamos, en otra esfera. A Camarón se le criticó mucho con La leyenda del tiempo, ¿eh? Pues imagínate a Enrique cuando hizo Despegando y todo eso, ¿no? Ellos tienen unas vidas artísticas paralelas muy parecidas. Yo siempre los tengo como grandes revolucionarios, ¿no? Lo fueron. Pero mantuvieron un respeto a las formas tremendo. Decía Enrique Morente, sabía, es decir, el flamenco es una segrilla, es una soleá, pero podemos utilizar el flamenco para hacer que la música crezca y para darle una amplitud. Y luego acuérdate ese pedazo de trabajo que hizo con San Juan de la Cruz, con Machado, con Federico García Lorca. Enrique, yo creo que ha sido el cantaor flamenco. Estoy pensando para no equivocarme, porque voy a pontificar, pero creo que ha sido el cantador flamenco que mejor ha sabido cantar la poesía. Es que no caigo ahora, ha habido muy buenos, muy buenos, pero se nota que no son tan buenos lectores como lo era él, ¿no? Entonces él no le ponía música a los poemas, que es un gran error que hacen cantadoras y cantadores, sino que extraía la música que ya tienen los poemas. Esto lo decía Federico cuando le dijeron, le voy a poner música, maestro, a un poema suyo. Decía, no, la poesía ya tiene música, lo que tienes que hacer es traerla. Entonces ese trabajo que hay en torno a Federico, en torno a San Juan de la Cruz, en torno a cualquiera de los poetas que él tocara, incluido León Felipe, se nota que Enrique tenía un conocimiento de la literatura vastísimo, con lo cual supo confluir en torno al flamenco. Para mí su labor es que es algo impagable, que le debemos tanto a los jóvenes, a los caminos que abrió él, la generación de Camarón, Paco y de todos estos grandes genios, ¿no?, que dieron esa amplitud de mirar al flamenco. La poesía de los grandes, los estás nombrando ahora mismo, y casi que me respondes, pero viene implícita en la métrica, entra por naturaleza en algún palo, en otro. Los que se basan en las métricas populares, como puede ser Miguel Hernández, Federico en sus primeros poemas, Machado, los Machados, sí, pero luego cuando hablamos de métricas irregulares o incluso de versos libres y demás, ahí ya tienes que extraer, es decir, tienes que descomponer la música flamenca, extraer la música que tiene el propio poema y en torno a eso hacer una creación. No, pero digamos ya no entra una soleá, no entra una seguirilla, no entra en un fandango, salvo si es pues eso que escribe Miguel Hernández, la elegía Ramón Sige, o si hablamos del Federico del poema del Cantejondo, por poner un ejemplo, ¿no?, o del Machado de las Soledades. Yo siempre digo que qué fácil tiene que ser, qué musicalidad tiene que tener la obra de Federico para que se haya versionado, se haya escrito música sobre ella, pop, rock, indie, flamenco, lo que quieras. Todo, punk. Todo. Incluido, no nos olvidemos de Leonard Cohen, ¿no?, ese pedazo de trabajo que hizo el genio canadiense, que por cierto es muy interesante, ¿eh? Fíjate, Leonard Cohen dice, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, en el alegato que hizo, dijo que él le debía toda su música al flamenco, que él lo que hubiera querido ser en otra vida es flamenco, cantador flamenco, porque él aprendió los primeros acordes gracias a un guitarrista exiliado después de la guerra que se fue a Canadá y fue el que le enseñó los primeros acordes. Y si te fijas, tanto el Hallelujah como el Ring the Bells o cualquier otra de sus por ejemplo, cuando coge temas de Federico, poemas de Federico, Tomás Tebal, el pequeño Balbiené, lo hace todo en modo flamenco. Es decir, y eso para nosotros fue lo más grande, ¿no?, que dijera el gran Leonard Cohen que toda su música se la debía al flamenco. Pues imagínate, ¿no?, la dimensión que tiene esa música que, como tú bien has dicho, ahora enlazo con lo que tú has dicho, nace aquí en unas condiciones muy sencillas y sin embargo adquiere una dimensión tan universal. Es increíble, es alucinante. Bueno, esto yo creo que deja de manifiesto que la obra es perfecta, la perfección carece de sentido si no tiene alma, ¿no?, si no tiene pureza, si no tiene sentido. Absolutamente, claro. Si no parte de la verdad, porque la diferencia entre la pureza, como sabes, es un término religioso atribuido al dogma de la Inmaculada Concepción. En el flamenco yo diría, más que pureza, existe la verdad o la mentira. ¿Existe la mentira también? Sí, claro que existe ¿Sí? La mentira. El flamenco, sí, además se percibe. Yo creo que no hace falta ser demasiado sensible para percibir la mentira. Cuando alguien está cantando de mentira, cuando no está bailando de verdad, todo eso en el arte en general, no solo en el flamenco, se percibe en la música, en la danza, en la pintura. La autenticidad, la verdad, se percibe. Curro Albaicín dice, yo recuerdo una entrevista que le hice no hace mucho, decía, todos estos modernos de ahora que bailan de escándalo, que bailan maravilloso, son perfectos en los movimientos,
pero las momias tenemos alma. Decía. Bueno, Curro, uno de los últimos baluartes que nos quedan vivos y además un gran representante, el último gran representante que queda de la generación. Todavía vive María la Coneja, quedan algunos poquitos de esa generación de oro que dio el Sacromonte. Él, digamos, ya es hijo de su madre, María la Cabrera, de sus tías, pero conoció de primera mano ese Sacromonte esplendoroso porque vinieron Anthony Quinn, Ava Gardner, los grandes artistas de Hollywood. Y es una joya viviente y qué pena de esta Granada, que no deja de ser una cultura funeraria, que aquí necesitas morirte para que te valoren. Que no sepamos valorar, por ejemplo, ahí nos queda también Angustia, su prima Angustia Ruiz, la Mona, gran bailaora, Francisco Manuel Díaz, uno de los decanos de guitarrero a nivel nacional, guitarrista también, y qué pena que por esa cultura funeraria que tiene Granada no sepamos valorarlo en vida. ¿El flamenco en Granada es viral? Bueno, viral... ¿O es contenido exclusivo premium? Curro Albaicín es viral. Curro Albaicín es viral, porque tiene tanta autenticidad, esa verdad que decíamos. Por ejemplo, tú te encuentras de pronto vídeos de Curro Albaicín que ha dicho algo, los que hemos convivido tanto tiempo con él y le hemos escuchado tantas gracias, porque además... Sí, muchísimas gracias. Pero es que él no se lo propone, es que le sale de forma natural, ¿no? Es algo que nació en ese barrio, eso le nació en ese barrio. Y sueltas, y además las asociaciones que hace de entre personajes, está sembrado. Y la cultura que tiene, la cultura es brutal. Antes hablábamos de que no hacía falta tener carrera, ¿no? Curro Albaicín, que posiblemente si escribe a lo mejor puede cometer alguna falta de ortografía, pero es que da igual, es que su cultura puede estar muy por encima de esos que no cometen falta de ortografía, pero que sin embargo se quedan en lo más pequeñito y lo más... pues es un gran ejemplo de paradigma de lo que decíamos antes, ¿no? De esa cultura en la sangre que decía Federico. Tengo aquí, yo es que me han escuchado antes, porque a mí me encanta hacer esto. Este es el plastiquito que envuelve, que lo voy a guardar por aquí, luego lo tiro a la basura y reciclamos. Disco de Juan Pinilla, que me trae, además me encanta el formato del librillo, Qué porque bonito, sí. Creo que es maravilloso, donde hace repaso, o sea, aquí, Human Flight, espérate que decía, Humana Raíz. Humana Raíz. Humana Raíz. ¿Sabes qué pasa? Que yo sin gafas a veces... Estaba leyendo en inglés, no está mal. ¿Qué? Luego decís que no tengo idioma. Humana Raíz, Juan Pinilla. Además, con una estética un poquito atrevida. Un poco rompedora. Sí. Bueno, eso son ideas de la genial Amparo Sánchez Amparanoia, bajo cuyo sello, Mamita Records, hemos publicado este Humana Raíz, que es mi disco más personal porque es el primer disco en el que yo canto lo que escribo. Por lo tanto, hay mucho de psicoanálisis freudiano ahí, de repaso a mi vida, mi trayectoria, joven o ya no tan joven, pero sea mis pasos sobre la tierra, y bueno, ahí me he explicado, me he contado, todos tenemos la necesidad, como decía García Márquez, de contar quiénes somos, para que nos quieran, no para que nos odien, más bien para que nos quieran o para sentirnos más queridos, de contar lo que hemos venido a hacer en este mundo. Y Humana Raíz, que por cierto estoy viendo que ahí habéis puesto ya algunos de los videoclips de este disco, ¿verdad? Bueno, pues tiene temas muy personales, hablan de mi vida y otros también que apelan a lo universal, incluido un tema de Paco Umbral que hemos hablado antes de él, en el que narra la muerte de su hijo, es sumamente triste, pero a la vez tiene un alegato a la vida muy interesante. Y bueno, dentro escribe un gran amigo mío, filósofo, Sergio Antoranz, él hace, digamos, la introducción del disco, y otro de mis grandes amigos, mucho más jovencito, futbolista, hemos hablado antes de ese mundo futbolero que a mí me rodea, que al final cuenta, pues bueno, de dónde viene este disco que yo dedico fundamentalmente a la amistad, ¿no? Creo que la amistad, incluso ahí la comparo en el sentido del amor, creo que las grandes historias de amor son historias que se han fundamentado antes en la amistad, que en esa idea del amor romántico que nos han enseñado. Fíjate, es como casi conjugar la literatura física con la música, ¿no? En este pequeño librito también que, oye, vamos a ir preparando a ver si podemos ver un poquito de algún videoclip de los de sí, la teoría del Olé está por ahí. Los de este disco, sí, lo tenemos por ahí. Y Andalucía, que también vamos a ver si podemos ver uno, pero yo te quería hacer una pregunta. Si tú tienes que elegir de estos temas que yo estoy leyendo aquí atrás,
¿Alguno que te represente en este momento vital tuyo? Hombre, el autorretrato, en el que hablo de mi infancia, de cómo llego a Granada, de cómo me meto en el mundo del flamenco y lo que ha representado el mundo del flamenco, el mundo de la amistad, el mundo del amor, el mundo de mi familia, y, es decir, todas esas pequeñas grandes cosas que nos conforman a los seres humanos. Autorretrato. Sí. Autorretrato. Sería el crucial. Sí, porque es que es el que más tiene que ver conmigo, ¿no? También el andador sonámbulo. El andador sonámbulo, que bueno, toma la idea de un poema de Luis García Montero que dice: el andador noctámbulo que va consigo mismo, la sombra solitaria volviendo del abismo. Y me veo un poco como ese andador noctámbulo que retrata Luis García Montero en Nocturno, que es un poema que dedica a Ángel González, de sus primeros libros, no sé, creo que es de Rimado de Ciudad. Y bueno, un poco extraigo de ahí el título. Y ahí hablo de mis pasos de condenado por las calles de la ciudad, también de cómo cuando bajaba de la platería siendo apenas un niño y de pronto me encontraba, pues claro, mis amigos del mundo del flamenco no me acompañaban, ¿no? Claro. Ahí vivía yo mi soledad acompañada de flamenco. Y luego posteriormente, fíjate, lo he ido enganchando poco a poco, menos fútbol y más flamenco, ¿no? Yo, menos Prozac y más Platón. Ah, esto no está mal. Como el libro ese. Si no, de hecho te digo una cosa, si leyéramos un poquito más, nos gestionáramos más las emociones, la vida nos iría bastante mejor. Sí, y tomaríamos menos medicación. Sí, la medicación de la mente es la mejor. Totalmente. La que se transmite por la piel. Totalmente. Juan Pinilla, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, te agradezco un montón las preguntas y la entrevista, me ha encantado. Yo, feliz sobre todo, siempre digo, y no lo digo porque tú seas mayor, que eres jovencísimo, pero que a la gente que aprovecha hay que estrujarla en vida. Bueno, y la gente que bien. sabe, que conoce, hay que escuchar. Si además los hipocondríacos creemos que nos vamos a morir muy pronto, así que aprovecharme porque me puedo ir pronto. Yo tengo un amigo muy flamenco, que lo veo de aquí. Hipocondríaco también. No es hipocondríaco, pero él dice que como buen flamenco... Se morirá joven. Sí. Claro. Porque vive la vida a la estruja. Bueno, y lo tengo grandes amigos hipocondríacos, que, bueno, en fin, eso es para aguantarlos también a los pobres. Vamos a quedarnos, si te parece, Juan, con un poquito de la teoría del ole. Muy bien. Que lo vamos viendo. Después de esto nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Juan Pinilla, gracias. Gracias a ti. Temblaba por los peldaños como hiedra que va al cielo, y al llegar a aquella alcoba sintió un coro en su pecho, una tenue luz caía sobre aquel niño pequeño, lo agarró entre sus brazos y exclamó mirando al cielo: olé, olé, olé. Confundido entre los sueños, giró su cuerpo en la cama y al volver al otro lado, en lo oscuro vio su cara, apareció como un milagro dibujada por el alba, y uno le brotó en sus labios como un canto de esperanza. Olé.